Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Bienvenidos una vez más, a una nueva edición de su programa favorito, Invéntate una vida. Todos los viernes a las 5 de la tarde por Radio Arrayán, FM, y por Facebook Live, y después por Instagram y YouTube y todas esas otras redes que hay. En la mañana puse un post que decía de qué te gustaría que tratase el programa de hoy. Y me pusieron una chorrera de cosas que las voy a leer ahora. Pusieron así. Primero, cómo enfrentar los fracasos y la frustración. Después, el fluir o el intervenir. Cómo recuperar la energía y la autoestima en climas adversos. Cómo superar los TOC. Líderes positivos. Cómo abordar los parásitos que disminuyen tu trabajo. Las enfermedades, el dolor corporal. Ayudar a la gente de Puchuncaví y Quintero. La adicción a los videojuegos. Y el despojo material. Pero lo que tuvo más repercusión fue el asunto de la adicción a los videojuegos. Esto fue lo que tuvo más interés porque hubo varios replies y qué sé yo. El tema de los fracasos, la frustración, el clima adverso y los parásitos lo vamos a hacer en el próximo programa porque también es un tema muy importante. Cómo convertir los obstáculos en oportunidades, cómo rediseñar la propia percepción para eliminar los obstáculos y cómo resignificar los obstáculos como desafío y como oportunidad de crecimiento para el próximo viernes 12 a las 5 de la tarde. Prometido. Hoy día vamos a ver el tema de las adicciones en general. Vamos a empezar con la adicción a los videojuegos porque es un muy buen ejemplo de cómo funcionan las adicciones. Y para todos los que tengan cualquier tipo de adicción les va a poder servir la misma mecánica que voy a explicar porque funciona exactamente igual si uno es adicto a los videojuegos o adicto al pan con mantequilla. Es exactamente idéntico. Aquí incluso una señora puso he visto muchas parejas romper por causa de los videojuegos. Les digo, francamente, para mí eso es una novedad. Nunca yo había escuchado una cosa así. Debo reconocer que yo muy adicto a los videojuegos no soy. Creo que la última vez que jugué un videojuego de haber jugado Space Invaders arriba del Pumpernick, ahí en Apoquindo al lado del Omnium. O puede ser que haya jugado Pong en mi casa o algo por el estilo, pero francamente soy jubilado de los videojuegos. No, nunca más lo hice. Para mí no tiene mucho interés eso. Pero la mecánica de cómo los videojuegos crean adicción es muy interesante y está muy difundida, es muy extenso. Hay mucha gente que juega muchos videojuegos y causa un gran interés. Y es por eso que es bueno entender cómo funciona este tema para que uno no sea víctima de esto, sino que sea el creador de su propia vida y no un esclavo de otra cosa, por así llamarlo. ¿Okay? Primero vamos a explicar que los videojuegos no son juegos. ¿Okay? Los videojuegos no son juegos. Un juego es otra cosa, ¿ya? Un juego es una simulación en que uno se entrena en un ambiente protegido para después desarrollar alguna actividad en el mundo real. Por ejemplo, un juego podría ser el Monopoly, ¿ya? El Monopoly es un juego en que hay una simulación miniaturizada de lo que es la realidad para poder después ser más eficaz cuando uno activa esa realidad. El juego al pillarse, por ejemplo, o la escondida, son juegos de caza, en que son juegos muy ancestrales, en que uno se entrenaba para la caza, cuando éramos todavía cazadores, recolectores, 15.000 años atrás. Los deportes, por ejemplo, los deportes son una forma de juego también, porque los deportes son una simulación de la guerra. El fútbol, incluso el atletismo,
todos los deportes con pelota, la pelota es una bomba. Y son una simulación de guerra en que las personas se adiestraban para la guerra. Pero los videojuegos no son un juego, porque ahí lo que uno está simulando no es una realidad en la cual uno después vaya a tener que confrontarse en la vida real. Nadie va a tener que ir a pelear contra un ninja en la noche saltando edificios y cortándole la cabeza. Eso no existe. El Grand Theft Auto, nadie va a entrenarse jugando videojuegos para ir a robar autos después. Robar autos en sí es una patología. Nadie se entrena para tener conductas patológicas. Entonces los videojuegos no son un juego. Los videojuegos son una forma de adicción. Y ahí el videojuego sirve como sustrato para obtener la adicción. Es como los cigarrillos sirven de sustrato para la nicotina. Y por ejemplo, la gente que es adicta a el azúcar, nadie come azúcar a cucharada. Comen helado, comen Super 8, ¿me entiendes? Ahí hay un sustrato que transporta la sustancia adictiva. ¿Cómo es que funcionan las adicciones? ¿Por qué alguien se vuelve adicto a algo o a una situación? ¿Ya? La gente no es adicta a los videojuegos, no es adicta a la cocaína, no es adicta al fútbol, no es adicta a la lectura o al gimnasio o a caminar. La gente es adicta a las emociones. Son las emociones las que provocan adicción, porque las emociones no son un concepto abstracto como un concepto como que es algo de la psique, ¿ah? Como una idea o como una filosofía, ¿ya? Las emociones son sustancias químicas. ¿Cómo funciona esto? Frente a un cierto estímulo, por ejemplo, uno ve algo, siente algo, piensa algo, hay una glándula dentro del cerebro que secreta o introduce en la sangre ciertas sustancias químicas que se llaman neuropéptidos. Estas son las emociones. Y según como uno evalúa el objeto que está mirando, esta glándula en el cerebro secreta en la sangre una cierta hormona que después se convierte en un neuropéptido de una proteína, ¿ya? Esta hormona se va a la sangre y como se va a la sangre y una proteína, las células de tu cuerpo se la comen. Se la comen porque se alimentan de esto, como si fuera comidita. Y al comérsela, según cuál es el neuropéptido que está comiendo, es la emoción que uno siente. Por ejemplo, si uno siente una situación de tensión o de miedo, entonces esta glándula secreta cortisol, que es uno de estos neuropéptidos, ¿ya? Se va a la sangre, las células de tu hígado, de tus músculos, de los huesos, se la comen, porque las células se alimentan todo el tiempo, y siente tensión, o siente estrés, o siente miedo. Si uno va y mira una puesta de sol, ¿ya? Entonces uno va ahí y porque uno recibe este estímulo como algo potencialmente beneficioso, placentero, entonces esta misma glándula del cerebro secreta, por ejemplo, otro neuropéptido, por ejemplo, secreta oxitocina. La oxitocina se va a la sangre, circula por la sangre, las células se lo comen y uno tiene la percepción de la ilusión que uno está sintiendo placer o gozo. Pero depende qué es lo que cuál es el neuropéptido que están comiendo tus células, cuál es la emoción que tú sientes. Las emociones son qué están comiendo tus células. Esas son las emociones. Las emociones no son lo que uno siente así como, oh, qué rico, qué malo, que estoy enojado, estoy feliz. No, esas son ideas. Las emociones son sustancias químicas que tus células están comiendo. Entonces, ¿por qué se producen las adicciones? Resulta de que estas sustancias químicas que tus células comen son sustancias psicoactivas. Son sustancias como los medicamentos, como el Valium o
los fármacos para la depresión o cosas así, ¿ya? Tienen el mismo índole de química. Entonces, las células se las comen y las células se vuelven adictas a estos medicamentos, a estas hormonas. Las células se vuelven adictas porque lo consumen de manera reiterada durante mucho tiempo. Nadie se vuelve adicto a los videojuegos jugando una vez un juego. Nadie se vuelve adicto al fútbol yendo a un partido. Nadie se vuelve adicto a las drogas ilegales, a la cocaína, qué sé yo, consumiéndola una vez. Nadie se vuelve adicto a la victimización siendo víctima una vez. Se necesita una reiteración del consumo de estas sustancias para que las células se vuelvan adictas. Son las células las que desarrollan adicciones químicas a estos neuropéptidos. Entonces, la célula se vuelve una adicta igual con el mismo comportamiento que tiene o sea, es equivalente al comportamiento que tendría un adicto de la calle. Por ejemplo, supongamos una persona que es adicta a la nicotina, a los cigarrillos, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hace una persona para procurarse su sustancia a la cual es adicta? Va y se compra cigarrillos. Una persona que es adicta al fútbol va y se compra el suplemento deportivo del diario, o se va a un partido, o conversa de fútbol. Una mujer que es adicta a ser abusada, por ejemplo, pues un hombre también, ¿cómo se consigue su próxima dosis de ser abusada? Se pone frente al abusador y lo irrita, adrede, inconscientemente. Una persona que es adicta al videojuego, no es adicta al videojuego, es adicta a la adrenalina. Uno juega un videojuego, no sé, una carrera de autos, por ejemplo, o de matar a alguien, o qué sé yo, cosas por el estilo, y la exposición a este estímulo hace que uno secrete adrenalina. Para el cerebro no hay distinción entre si uno lo está viendo o lo está viviendo. No hay distinción en eso. Uno puede estarlo imaginando y funciona exactamente igual. Uno lo puede estar viviendo live y funciona exactamente igual. Entonces, aquí me hice una pregunta, la estaba leyendo para contestarla. Entonces, una persona juega un videojuego una vez, 2 veces, 10 veces, 20 veces, que lo que significa que sus células recibieron una droga que se llama adrenalina 20 veces y se hicieron adictas. Y cuando deja de jugar el juego, sobreviene el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es la sensación de incomodidad, de frío, puede tener escalofríos, puede tener angustia, qué sé yo, de la ausencia de esta droga a la cual es adicto. En este caso del videojuego, por ejemplo, la adrenalina. El cerebro no sabe si uno está luchando contra un ninja japonés de quinto dan en Tokio de verdad o no. El cerebro no tiene idea de eso. Para el cerebro todo es real. Vamos a ver la adicción a los medicamentos también. Entonces, por ejemplo, supongamos que te vas de vacaciones al campo, ¿ya? En que no hay electricidad. Entonces, un día, 2 días, 3 días, 4 días, al quinto día ya tienes síndrome de abstinencia, porque tus células están necesitando la droga a la cual son adictos, así como uno necesita la nicotina cuando deja de fumar, así como uno necesita cualquier droga cuando se abstiene de ella. Por eso se llama síndrome de abstinencia, uno se abstuvo del consumo. Y ¿qué es lo que hace, por ejemplo, qué podría hacer una persona adicta a los videojuegos en un campo? ¿Ya? Tendría que simular estar en el videojuego para conseguirse la adrenalina. Entonces va a simular que es un ninja que pelea contra los árboles y pelea contra las motos y contra los pescados del río, qué sé yo, para poder tener alguna dosis de adrenalina, porque la adrenalina no se puede ir a comprar a la farmacia, solamente la puede generar el cerebro. Por ejemplo, una mujer que es adicta a los porolos pastel, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Después de 4 porolos pastel, quedó adicta
y se va a conseguir otro pololo pastel. ¿Cómo lo va a hacer? Va a escoger inconscientemente, de entre todos los hombres posibles, el que le va a decepcionar. No se da cuenta uno de esto, no es que uno sea tonto y lo haga adrede, ¿ya? Son procesos inconscientes de adicción. Entonces las personas que son, por ejemplo, adictas a los videojuegos, que es el tema que nos trae ahora, no es que sean adictas a los videojuegos, son adictas a las hormonas o los neuropéptidos que están consumiendo en el momento que están jugando videojuegos. Si usted es esa persona que es adicta a los videojuegos de que uno mata a las otras personas, qué sé yo, usted le pone otro videojuego que es de un velero que pasea por la playa, no le va a ser satisfactorio. No es adicta a cualquier videojuego, es adicta a las emociones que le producen algunos específicos videojuegos. Por ejemplo, las personas que son adictas al fútbol, ¿ya? Que hay muchas personas adictas al fútbol que no se pierden ni un partido. Cuando no lo pueden escuchar, lo escuchan por la radio o lo ven por el celular. Cuando, qué sé yo, el lunes se compra el suplemento deportivo y el martes lo comentan con el amigo en la pega, en el trabajo, y están todo el día viendo cuál jugador de fútbol se compró que el entrenador lo hizo mal, que este lo pillaron, que este otro lo van a intercambiar, que cómo es posible, qué sé yo. Están consumiendo permanentemente un estímulo para poder seguir produciendo con su cerebro aquellos específicos neuropéptidos a los cuales son adictos. Si un gallo que es adicto al fútbol, un día que hay un partido importante, usted no lo lleva al partido y se lo lleva a ver un concierto de Bach, la persona va a tener serios síntomas de abstinencia y puede ser que incluso termine mal la cosa, ¿ya? Termine mal en la noche, que se enoje con su señora, es posible que no me dejaste, tú no me dejas libre, qué sé yo, el discurso del abstinente, y va a justificar de cualquier manera que él es libre, que en realidad puede, ¿por qué no puede consumir su partido? Y que el fútbol es algo tan bueno, que le hace bien al país, y va a inventar miles de argumentos para poder seguir consumiendo su droga, exactamente igual como lo hacen los drogadictos de cualquier droga. La manera de poder desintoxicarse de esta adicción es exactamente igual que la de cualquier otra adicción. ¿Cómo se hace? Miren, lo más fácil es tomar en consideración los métodos para dejar de fumar cigarrillos, que hay, son bastante difundidos, ¿ya? Existe, por ejemplo, parar en seco y estar 3 días pasándolo mal, con dolor de guata, comiendo mucho, a lo mejor con escalofrío. Pero el 4.º día ya se ha ido de la sangre la nicotina, entonces los síndromes de abstinencia disminuyen y son más soportables, y en el fondo tenéis que aguantarte 3 o 4 días simplemente, y después es mucho más fácil. Lo mismo para todas las adicciones. El problema con algunas drogas es que están más disponibles, ¿ya? Por ejemplo, el fútbol, estamos bombardeados de fútbol todo el día, o sea, tú vas caminando y vas a llevar en el kiosco la noticia ahí de la última noticia, y va a ser de nuevo una dosis de tu droga. Ahí es más complicado. Para los videojuegos, bueno, yo estoy seguro que si tú eliminas los videojuegos de la vida de la persona de un día para otro, va a tener una seria crisis, pero después va a ir aminorando de a poco. Segunda fórmula, dejarlo de a poco. Lo mismo que los cigarros, ¿ah? El primer día me fumo 19, después 18, después 17, después 16, después 15 y así, y en 20 días puedes irlo dejando de a poco. Lo mismo se puede hacer para los otros tipos de consumo. Juegas 2 horas de videojuego, entonces vas a jugar 1 hora 50, 1 hora 40, así, pero ese tiempo hay que irlo reemplazando por otras actividades que sean satisfactorias o que para ti representen algún tipo de satisfacción. Crear, inventar, estudiar, mejorar, diseñar, hacer deporte, etc. Tercera fórmula, los parches de nicotina, ¿ya? Cambia el estímulo por una droga que sea menos tóxica. La diferencia del parche de nicotina es que no tiene anhídrido carbónico, no tenéis humo, ¿ya? Tenéis la nicotina que la podéis ir bajando de a poco. Entonces, en este caso, para el videojuego,
habría que estudiar karate. Exactamente. Mete a tu hijo o a quien sea en una escuela de kung fu, ¿ya? Y ahí va a generar adrenalina, va a poder seguir siendo adicto a la adrenalina, pero se va a hacer bien a sí mismo, porque va a estar haciendo deporte, va a conocer a otra gente, va a conocer principios eh, principios valóricos muy importantes. Ya, aquí me están preguntando por segunda vez, Willy Stern, qué rico saber de ti, Willy. Por los medicamentos, ¿ya? Mira, los medicamentos para dormir son una categoría bien especial y aparte. Porque si bien los medicamentos para dormir puede ser que te hagan dormir y te hagan adicto a ese medicamento, no es que uno se haga adicto al medicamento, uno se hace adicto al placer de dormir. Entonces te hace adicto a lo rico que es dormir, y en ese sentido proviene la adicción al medicamento, a menos que sea una benzodiazepina, y ahí se crea una adicción química, ¿ya? Pero me da la idea que las dificultades para dormir no provienen del medicamento, de la ausencia del medicamento, o de que cambie un medicamento por otro. Me da la idea que la dificultad para dormir viene de la insatisfacción, viene de la insatisfacción general, profunda de tu propia vida, viene de haber desperdiciado tu día, viene de no haber dado lo mejor de ti, viene de no haber luchado por tus sueños, viene de no haber construido la mejor versión de ti mismo, viene de no haber construido la realidad en la cual tú quieres vivir. La dificultad para dormir viene del remordimiento de haberle tirado de vuelta a Dios en la cara el regalo que nos dio de la vida. De haberle dicho, ¿sabes qué? Ahí tenés tu regalo, no me interesa. Y es muy doloroso devolver un regalo así, porque es el regalo más lindo que te podrían haber hecho, darte la oportunidad de estar aquí. Y la gente que tiene dificultad para dormir, bueno, a menos que tenga un desbalance químico, que es la menor cantidad de los casos, que no secrete suficiente melatonina, ¿ya? Pero es raro que suceda eso. Yo creo que las personas que durante todo el día están autoconscientes, que dan lo mejor de sí, que le ponen perseverancia a los sueños, que le ponen persistencia, le ponen ñeque, they go the extra mile, que dan más allá de lo que les es requerido, que no tratan de hacer las cosas bien, tratan de ser extraordinarias, que dan lo mejor de sí a los demás por generosidad, para entregarse. Esas personas duermen bien. Las personas que están en los barcos de Greenpeace en la Antártida persiguiendo a las balleneras japonesas, muertos de frío, sin privacidad, duermen muy bien. Duermen bien esas personas. Cuando tú has transado tus sueños por el dinero, cuando has vendido tus sueños por el que dirán, cuando has regalado tus sueños por la presión social, por la victimización, por haber cedido a la violencia, por no haber luchado por tu libertad, entonces no es posible dormir bien. Porque, miren, ¿sabes lo que sucede? Sucede lo siguiente. Ahora, por ejemplo, uno está en estado de vigilia, ¿ya? En estado de vigilia, uno está emanando ondas electromagnéticas del cerebro de más de 14 MHz por segundo. En vigilia es el estado normal, de 14 para arriba. En el sueño, uno está emanando ondas electromagnéticas de menos de 7 MHz por segundo. Cuando uno se está quedando dormido, uno está entre 7 y 14 MHz. Ese es un proceso que puede durar, en algunos casos como el mío, dura como un minuto, ¿ya? Pero puede durar, no sé, 3 minutos, 5 minutos, 8 minutos, más o menos, ¿ya?
Y en ese momento uno está en estado alfa, lo que se llama el estado alfa, ¿ya? El estado alfa es cuando uno está entre 7 y 14. Y el estado alfa es el estado en que uno se conecta con la propia conciencia. Por eso se puede meditar en el estado alfa, por eso la hipnosis en estado alfa, por eso toda la forma de meditación están en estado alfa, ¿ya? Entre 7 y 14. Cuando uno se conecta con la propia conciencia, por un rato uno no puede mentirse, uno se ve enfrentado a su propia verdad. Y cuando uno se ve enfrentado a su propia verdad y esa verdad no te gusta, uno no puede descansar, porque no tiene la sensación de merecimiento de descansar. La sensación de merecimiento del descanso es cuando uno tiene la pega hecha. ¿Ah? ¿Cuándo es que uno descansa? Uno hace la pega y descansa, feliz, tranquilo. Pero cuando uno no hace la pega, no puede descansar. Entonces, la mejor receta para dormir tranquilo es hacer el 153% de lo que tienes planeado. Planeas hacer 1 kilómetro, así 2. Planeas dar 10, dais 15. Y darle lo mejor de uno a cada persona que uno encuentra. Y ahí te vayas a dormir con la conciencia tranquila y en paz. Y duermes como un bebito. Sin pastillas, sin nada. Sin necesidad de pastillas. Las pastillas no son necesarias para dormir. De hecho, la humanidad durmió regio durante miles de años. La farmacología, una cosa que tiene, ¿cuánto? 150 años, es muy reciente. Tiene que ver con vender el alma. ¿Ah? Vender el alma es no luchar por tu sueño. Bueno, espero que le haya quedado claro esto de las adicciones. Uno no es adicto a las cosas, uno es adicto a los químicos que uno mismo produce enfrentado a las cosas que estimulan la producción de esos químicos. Les agradezco a todos el hecho de haber estado aquí. La próxima semana vamos a ver cómo eliminar la sensación de fracaso y frustración, cómo convertir los climas adversos en oportunidades y cómo gozar a los, ¿cómo lo llaman aquí? Cómo gozar a los parásitos, ¿ya? Las personas tóxicas en general, ¿ya? Cómo gozarlos y viene un tóxico, qué rico, ¿ya? Eso vamos a hacer. Le agradezco también a Radio Arrayán que estaba transmitiendo con nosotros y los espero el próximo viernes a las 5 de la tarde. Si tiene cualquier duda puede escribir a Invéntate una vida @piensapositivo.org o pone Alejandro Gelfand teléfono en Google y le sale mi teléfono que es público, ¿ya? Y me manda un WhatsApp, a eso me refiero. Los saludo a todos, les agradezco y les deseo lo mejor.